Bueno, en esta segunda parte vamos a profundizar algunas cuestiones vinculadas con el patrimonio como garantía de los acreedores. Habíamos dicho que el patrimonio era la garantía de los acreedores y estábamos ante esta situación donde los acreedores tenían tenían la expectativa de cobrarse, es decir, hemos visto también los bienes y las cosas que conforman justamente el patrimonio y que nos permiten entender de qué manera qué distintos bienes se pueden llegar a ejecutar, llegado el caso. Ahora bien, dentro del problema del patrimonio como garantía de los acreedores, tenemos distintos tipos de acreedores. Y esto va a tener su importancia a lo largo de todo el derecho privado y especialmente para la determinación de quién cobra primero cuando hubiere concurrencia de acreedores. En ciertas circunstancias, los acreedores pueden tener que concurrir ante un deudor común que está en situación de insolvencia o de imposibilidad de afrontar todas sus deudas. Entonces uno podría tener que decir quién cobra primero. Y entonces aquí hay una serie de distinciones entre acreedores privilegiados. La primera distinción es si tienen privilegio que lo da la ley, puede ser especial o general. Si acreedores con una garantía real, que también es un privilegio, pero que surge de la autonomía de la voluntad, también tienen una preferencia de cobro, y los acreedores quirografarios. A ver, supongamos que yo debo $50.000 a una persona, $20.000 a otra, $30.000 a otra. En principio son todos iguales al momento de cobrar, y yo tengo un bien de solo $50.000. Claro, si yo me veo en una situación donde mi pasivo supera al activo, me encuentro en una insolvencia, es decir, me encuentro en una situación donde con el activo no puedo afrontar todo mi pasivo. Entonces, en ese caso, los acreedores se cobrarán cada uno proporcionalmente. Si son acreedores comunes, que son los acreedores que aquí vemos como quirografarios, que son los que no tienen ninguna garantía. Ahora bien, si hay uno de esos acreedores, por ejemplo, yo tengo $50.000 en un departamento y hay un acreedor que tiene una hipoteca, ese acreedor cobra primero porque tiene una garantía real que le da una preferencia de cobro sobre los otros. Entonces ese acreedor va a ejecutar el bien y con el producto del bien se va a cobrar su deuda. Supongamos que era el de $50.000, con lo cual los otros dos terminan no cobrando nada porque hay alguien que tenía una preferencia de cobro, una hipoteca. Y hay algunos acreedores a los que la ley les da ese privilegio. Por ejemplo, los acreedores laborales tienen un privilegio especial se dice porque es respecto de determinados bienes, para cobrar sobre las herramientas o todos los equipamientos que hacen a la producción. Entonces, supongamos que entra en concurso, en quiebra, una empresa cuya maquinaria es muy valiosa y se remata, el producto de ese remate de la maquinaria se dedica a pagarle a los acreedores laborales, que tienen un privilegio, o sea, una preferencia de cobro dada por la ley, que viene a establecerse sobre esos bienes determinados, que son las maquinarias que hacen el trabajo. Hay privilegios generales y hay privilegios que son sobre la generalidad de bienes, y hay privilegios especiales que son sobre algunos bienes determinados que ante su remate, ante su enajenación, estos acreedores pueden cobrar con preferencia. Entonces, nosotros al momento de considerar el patrimonio como garantía de los acreedores, también tenemos que saber que existen distintos tipos de acreedores y esos distintos tipos de acreedores pueden tener distintas preferencias para el orden en que se cobran. Todo esto se plantea especialmente en situaciones donde hay insolvencia. La insolvencia es una situación
que, que supone que el activo es inferior, es impotente, no es suficiente para afrontar todos los pasivos. Después tenemos las acciones de los acreedores. Es decir, los acreedores que tienen el patrimonio como garantía se pueden plantear, bueno, ¿cómo voy a cuidar el patrimonio? Bueno, en algunos casos hacen medidas cautelares que van a tener una finalidad preventiva. Supongamos que yo sé que hay un deudor que me debe $20.000 y entonces este deudor tiene una casa y yo me entero que le está por vender. Entonces voy a un juez y le digo, señor juez, quiero trabar embargo sobre la casa porque si llega a vender la casa y se queda con la plata, yo después no voy a tener con qué cobrarme. Trabo embargo, esto se hace acreditando mi título, acreditando el peligro en la demora, acreditando obviamente la existencia de la deuda, la verosimilitud del derecho, y entonces avanzo y trabo un embargo en el registro de la propiedad inmueble. Entonces, si esta persona vende, el comprador ya sabe que ese bien estaba afectado a un embargo y van a trabarse embargos sobre las sumas que yo voy a poder estar atento a cobrar eventualmente a partir de esa enajenación. Otra medida es la inhibición general de bienes, que es impedir que una persona venda ningún bien cuando no sabemos sobre qué bien trabar embargo y le pasemos esta medida en general y el deudor entonces si quisiera enajenar para tratar de que un bien salga de su patrimonio, porque pensemos que los deudores pueden plantearse la estrategia de decir, bueno, ¿cómo saco bienes de mi patrimonio? Los transformo en dinero en efectivo de tal manera que mis acreedores cuando vengan a cobrar no encuentren bienes a mi nombre y no puedan cobrarse. Entonces estas son medidas preventivas. Después hay medidas para preservar el patrimonio, ahora vamos a ver dos de ellas, la directa y la subrogatoria. La directa es aquella que el acreedor ejecuta directamente una deuda de su deudor, la subrogatoria es aquella en que se coloca en el lugar de su deudor para ejecutar una deuda de su deudor, la acción de simulación, cuando mi deudor realiza un acto por el cual aparenta sacar bienes de su patrimonio, pero en realidad los está conservando. Supongamos que mi deudor llama a su hermano y le dice, bueno, simulemos que te vendo mi casa, la pongo a tu nombre y entonces yo sigo viviendo. Entonces simula la venta, su hermano no tiene plata, no tiene bienes, pero apareció como comprándola. Hicieron una simulación. Entonces yo cuando voy a ejecutar a mi deudor, no tiene bienes a su nombre. ¿Por qué? Porque la casa que tenía la vendió. ¿Pero a quién se la vendió? Se la vendió a su hermano. Y su hermano no tiene bienes. Entonces yo digo, esto fue simulado. Esto es un vicio, produce la nulidad produce que las cosas, si está decretada por el juez, vuelven las cosas del estado anterior, y yo como acreedor me puedo cobrar a partir de esta acción de simulación. La acción de simulación beneficia a todos los acreedores. Y otra acción es la acción revocatoria, ahora conocida como fraude, en realidad siempre se llama fraude, ahora el Código Civil y Comercial la llama específicamente acción de inoponibilidad. La acción de inoponibilidad es aquel caso en que mi deudor vende su casa, efectivamente la vende, con un cómplice, en este caso su hermano. En el anterior caso la simulaba, en este caso la vende realmente y la plata le entra, pero yo demuestro que es su cómplice. Entonces yo revoco la venta. ¿Y qué significa revocar? No es anular, sino que esa venta es válida entre las partes, pero es inoponible al acreedor defraudado. El acreedor defraudado se comporta como si la venta no se hubiera hecho. Va y ejecuta el bien, y el que sale perdiendo es el adquirente cómplice, que va a tener una acción, se va a ver desposeído, se va a ver desapoderado del bien, va a perder el bien, pero va a haber pagado la deuda del deudor originario. Entonces va a después tener una acción para cobrarse contra el deudor originario. Eso es una acción por fraude, se llama acción revocatoria pauliana, en el nuevo código, acción de inoponibilidad. Vimos nosotros antes, en la primera parte de esta clase, que el patrimonio es garantía de los acreedores, lo decía el artículo
242. Bien, el 743 reitera esto, ya estamos en el libro segundo, el 242 estábamos en el libro primero del Código Civil y Comercial, acá nos vamos al libro segundo, digamos, estamos en la parte de las obligaciones, y va a reiterar la idea de que los bienes presentes y futuros constituyen la garantía común. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes solo en la medida para satisfacer su crédito. Todos los acreedores están en posición igualitaria, excepto que existe una causa de preferencia. Ya vimos cuáles eran las preferencias. Y vamos a ver ahora qué bienes están excluidos. O sea, tanto el 242 como acá ahora el 744, que ahora vamos a ver, señalan algunos bienes que están excluidos de esta garantía común. ¿Por qué? Porque obedecen a razones humanitarias. No le podemos sacar todo a una persona. Hay cosas que hacen a dimensiones fundamentales de la persona que son inembargables, que son inejecutables por parte de los acreedores, que no forman parte de la garantía común. ¿Cuáles son esos bienes? Los tenemos enumerados en el 744. En primer lugar, ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Es decir, la ropa, los muebles, las cosas básicas, no te pueden embargar la mesa de comedor, no sé, la cocina, la heladera, son cosas de uso indispensable. Por supuesto, habla de uso indispensable, y acá se ha dado distintas situaciones. Por ejemplo, está el que embarga la PlayStation, entonces si eso no es inembargable, porque es un elemento de lujo, pero también, y tiene mucho valor, pero también están los hijos, y hay distintas discusiones. Esto se da en el ámbito de que cuando uno va a embargar a una casa, y embarga las cosas en el lugar. No puede embargarle la ropa, no puede embargarle los muebles que sean indispensables. Segundo inciso, los instrumentos necesarios para ejercer la profesión, el arte o el oficio tampoco son embargables. ¿Por qué? Porque sin eso la persona no tendría manera de sobrevivir, ¿tá? Si yo voy a la casa, si un pintor me debe plata y yo me presento y le embargo todos los elementos con los pinceles y yo, le estoy quitando lo indispensable para la vida. Los sepulcros afectados a su destino, siempre que estén afectados a su destino, salvo lo referido a la venta, la construcción o la reparación del sepulcro. Eso sí, en ese caso sí se puede embargar un sepulcro. Los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. ¿Por qué? Porque se considera que los hacen a la libertad de culto, pero obviamente los bienes que están afectados al culto. Por ejemplo, si yo tengo una iglesia a la cual voy a embargar porque debe plata, le puedo embargar, por ejemplo, un departamento o una oficina o un inmueble. Lo que no puedo embargar es el templo o los vasos sagrados que use o los elementos litúrgicos o de culto que use esa religión. Los derechos de usufructo, uso y habitación solo pueden ejecutarse en los términos que están regulados en esa parte, en la parte del código respectiva. Acá hay una remisión a otros artículos. Recordemos, usufructo, uso y habitación son derechos de goce sobre una cosa, reconociendo en otro la titularidad. Habitación es que yo, por ejemplo, puedo habitar en ese lugar, tengo derecho a usarla para dormir y tener un lugar, una habitación. No soy el dueño, pero sí tengo un derecho real de allí poder vivir. Esto se suele usar en algunos casos cuando alguien no se dona una propiedad y se reserva el derecho de habitación. Otros bienes que sigue la enumeración del 744, indemnizaciones que correspondan al daño moral o daño material derivado de lesiones a la integridad psicofísica, estas son inembargables. La indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente, a los hijos, en caso de homicidio, y otros derechos inembargables excluidos por otras leyes. Por ejemplo, el salario mínimo no es embargable, yo puedo embargar un salario muy alto, pero no puedo embargar a un trabajador el salario mínimo porque hace al sustento para la vida. Como ustedes advierten, el telón de fondo de todas estas exclusiones es proteger la dignidad humana en sus dimensiones más fundamentales. Otra protección muy importante que está excluido, otro bien que excluido de la garantía común, es la vivienda.
El concepto viene ya de la ley anterior, de la ley 14.394, que hablaba del bien de familia. El nuevo código sustituye esa denominación, que algunos de ustedes lo conocerán, y habla de la protección de la vivienda. ¿Qué es la vivienda? Es un inmueble que la persona tenga a su nombre, que puede ser inscripto y queda protegido, queda como inembargable por la totalidad o una parte de su valor. Hay que escribirlo en el registro de propiedad inmueble, es un trámite muy sencillo, donde la persona se presenta y dice, bueno, yo tengo este inmueble donde vivo y pido que sea inembargable. Entonces, todas las deudas posteriores a la inscripción, no las anteriores, las posteriores, los acreedores no van a poder ejecutar, no van a poder, digamos, embargar ese inmueble que está destinado a vivienda. No puede afectarse más de un inmueble y hay una serie de problemáticas que el código regula en los artículos 244 y siguientes. Bien, para ir cerrando esta clase vamos a detenernos en dos tipos de acciones que contempla el código. Por un lado la acción directa y por otro lado la acción subrogatoria. Estos temas se vuelven a estudiar en obligaciones, así que aquí simplemente vemos algunos factores muy básicos de en qué consiste la acción directa y en qué consiste la acción subrogatoria. La acción directa es la que se le da al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor hasta el importe del propio crédito. El acreedor lo ejerce por derecho propio, en su exclusivo beneficio, tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva y solo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Lo característico de la acción directa es que deben tratarse, digamos, de créditos homogéneos. O sea, por ejemplo, yo presté plata a una persona. Esa persona a su vez se la prestó a una tercera persona. Los créditos son homogéneos porque es mi propia plata la que fue de uno a otro. Entonces yo voy directamente contra el deudor de mi deudor y le ejecuto la deuda. ¿Por qué? Porque hay homogeneidad entre los créditos y hay una serie de condiciones que están fijadas en el 737, que no vamos a leer ahora, que permiten ir directamente al acreedor contra el deudor de su deudor. ¿Está? Obviamente hasta el importe de mi crédito. Yo le presté a mi deudor 200.000 pesos y mi deudor le prestó a otro 300.000, yo le puedo reclamar al otro mis 200.000. Los otros 100 se los va a reclamar mi deudor. ¿Se entiende? Es decir, yo, en este caso, es una acción directa. La ejerzo por derecho propio y en mi exclusivo beneficio. En cambio, la acción subrogatoria, el acreedor ocupa el lugar de su deudor y ejerce un derecho que le es propio en su nombre y porque el deudor está inactivo. Es la acción entonces que se concede al acreedor para ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor cuando éste es inactivo y esta omisión afecta el cobro de su acreencia. Esto lo tenemos en el 739. En este caso, no hay acción directa, sino acción subrogatoria. ¿Qué significa subrogarse? Es ocupar el lugar de otro. Entonces, yo me estoy ocupando el lugar de mi deudor y en su nombre ejerzo ese derecho. Supongamos que yo presté 200.000 pesos a una persona y esta persona tiene un familiar que fallece y le deja en herencia una cochera que vale 400.000 pesos. Entonces, yo me subrogo y mi deudor dice, claro, ¿para qué voy a iniciar la sucesión si total me entra la cochera, pero viene el acreedor y me la quita? Entonces yo me quedo tranquilo, yo no muevo nada de la sucesión y de esa manera no pierdo la posibilidad de aprovechar esa cochera. Entonces yo, que soy el acreedor, veo que mi deudor está inactivo y que tiene la posibilidad de exigir judicialmente un crédito y entonces me veo perjudicado. Entonces yo me subrogo, yo ocupo su lugar e inicio la sucesión. Iniciar la sucesión me ingresa el bien, ese bien
ingresa al patrimonio de mi deudor y por lo tanto yo no tengo un derecho especial de preferencia, tengo que ser el primer embargante. Es decir, el primer embargante siempre tiene privilegio, siempre tiene preferencia de cobro. Entonces yo tengo que trabar embargo sobre ese bien y cobrarme, evidentemente, sobre el bien que ingresó al patrimonio de mi deudor. Entonces, en este caso, se trata de subrogación porque se ocupa el lugar de otro para ejercer sus derechos. Esta acción subrogatoria, a diferencia de la acción directa, no le da ningún privilegio y beneficia a todos los acreedores. Todos los acreedores podrán después ejecutar ese bien que ingresó al patrimonio del deudor. También hay una serie de condiciones que pone el código en el 740, 741, bienes excluidos, y defensas en el código. Obviamente que no se pueden subrogar derechos que sean vinculados con la personalidad o derechos de ejercicio absolutamente discrecional por parte de la persona, como reconocer o no reconocer un hijo, o ciertas cuestiones vinculadas con derechos de familia o meras facultades. Todo eso está expresado en el código, en estos artículos que les mencioné, en el 741. Bien. De esta manera hemos visto, con esto damos cierre a esta clase hemos visto el patrimonio como garantía, los distintos tipos de acreedores, los distintos tipos de acciones de los acreedores y cómo desde el patrimonio como garantía tenemos entonces la posibilidad de ejercer, digamos, acciones para el cobro. Sin embargo, hay bienes que están excluidos y el código los enuncia en el 744 y en el 244.